Hola amigos, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. By the way, for my English speaking friends, you have English subtitles. Check them out, ¿ok? Bueno, hoy iniciamos el tercer y último vídeo de esta serie en el que vamos a terminar esta escena tan chula con una... Vamos a recolocar un poco los elementos de la escena para darle un poco un toque más dramático. Vamos a generar varias cámaras y las vamos a animar con Sequencer y vamos a hacer un pequeño montaje para hacer una especie de anuncio. Y luego vamos a utilizar dos métodos para hacer una secuencia de vídeo a partir de aquí. Uno con más calidad, el otro con menos, pero más fácil, en fin. Así que nada, si estáis todos listos, vamos para allá. Recordad que os podéis suscribir al canal para ver todas las novedades que van a venir a continuación, ¿de acuerdo? Pues vámonos, al ataque. Bueno, pues vamos allá. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar nuestro coche en la posición que queramos. Esto está muy chulo, pero la verdad es que una cosa que he visto es que la luz del sol viene por aquí y la verdad es que nos tapa mucho este objeto. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a darle la vuelta a todo el HDRI para que tengamos aquí otro ángulo. Entonces, vamos a ver si le ponemos un 10. Es decir, lo que quiero es que el sol esté aquí, básicamente. Que esté en esa parte. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, ahí. Mira, vamos a ir de 10 en 10, porque si no, esto es un lío. 110, 120, 130, esto podría estar bien. ¿Vale? Eso está bastante chulo. Ahora, ¿qué problema tenemos aquí? Que claro, la luz va en el sentido contrario. ¿Vale? La luz va para allá y esto va para acá. Así que vamos a hacer nuestro truco de volver a poner nuestro color calibrator. Lo vamos a poner aquí. Lo giramos un poco para que refleje la luz de allá. Nos ponemos aquí más o menos. Vamos a ver dónde está nuestra directional light, que debe estar ahí. Vale. Vamos a traerla cerca para que podamos trabajar con ella. Más o menos por aquí. Como veis, no afecta nada a la luz. Vale, y como hicimos antes, vamos ahora a rotar la luz. Por eso vamos a bajar un poco esto para que solo se vea lo que es el sol. Vamos a girar esta luz hasta que veamos... Bueno, de momento las sombras, obviamente... Ahí está, ¿veis el sol que se acerca? Vamos a hacer que encaje más o menos con esta zona de aquí. Entonces seguimos girando un poquito hasta que toque... más o menos yo creo que ahí está bien. Perfecto. Muy bien, ahora ya tenemos las sombras que encajan con la dirección del sol. ¿Vale? Vale, obviamente nuestro pequeño color calibrator tiene que irse, por aquí no pega. Fíjate también qué reflexiones más chulas nos está provocando esto. Muy bien, pues vamos a colocar el coche en una posición, yo creo que le voy a dar la vuelta. Con espacio, ya sabes que puedes cambiar entre rotación, escala y posición. Puede que así esté bien, o podemos hacer lo que está aparcado. Colocamos en posición. Un poquito más girado. Vale, pues yo creo que este podría ser una buena posición de partida. Aunque si queremos ver ese brillito que teníamos antes, yo creo que igual podemos girar un poco para acá. ¿Vale? Más o menos así puede estar bien. Vale, ahora vamos a definir una cámara. Así que nuestra primera cámara vamos a colocarla donde queramos. Por ejemplo, vamos a ponerla bastante baja, a ras de suelo, que queda siempre esto bastante espectacular. Y desde este ángulo podemos decirle que nos cree una cámara. Create camera here. Vamos a hacer un cine camera actor. ¿Vale? Tendremos esta cámara aquí. Vamos a llamarle a esta
Con F2 renombramos Cine Cámara trasera para saber dónde estamos. Luego lo vamos a ajustar mejor. Pero bueno, vamos a hacer otra que sea, por ejemplo, superior. Desde aquí, por ejemplo, podemos ponernos. Vamos a colocarnos aquí. Provisionalmente, ¿vale? Simplemente es para saber si por dónde vamos a poner la cámara. Esta va a ser nuestra segunda cámara. Creamos una cámara. A esta le llamamos un F2 sub. Pues yo qué sé, desde arriba, para no complicarnos la vida. Vamos a poner otra cámara que sea, pues, por ejemplo, desde delante para ver el coche bien. Y casi yo creo que con eso puede valernos. Este que sea así una cosa un poco más... Más desde aquí, que haga así, por ejemplo. Y esta será nuestra tercera cámara. Crear cámara. F2 y le llamamos a esta frontal. Muy bien, pues ya lo tenemos todo para empezar. Así que vamos ahora a lanzar nuestro Cinematics Add Level Sequence. Lo vamos a meter en nuestra escena playera, pues mira, un nuevo directorio. Cinematics. Nos metemos dentro y le llamamos, pues, no sé, playa principal. Cinematics playa principal. Pero bueno, por ejemplo, cualquier nombre, ¿vale? Y aquí ya en el sequencer nos aparece nuestra sección de edición, por así decir. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a importar todo lo que queramos que sea animable. Por ejemplo, si el coche fuera animable, que se moviera un poquito, pues también lo pondríamos. Pero en principio son nuestras cámaras lo que vamos a animarlo. Así que esto lo vamos a poner aquí y lo arrastramos. Al arrastrar las cámaras nos salen las tres cámaras aquí. Pero además nos sale también un camera cuts, una pista de camera cuts. Esto nos va a servir para hacer un corte de una cámara a otra, ¿vale? Si por ejemplo aquí le decimos, vamos a empezar pues por la trasera, por ejemplo. ¿Vale? Y marcamos aquí para ver qué se está viendo, veremos esto. ¿Vale? Entonces vamos a animar. Nuestra cámara trasera es esta. Vamos a ver qué cosas tenemos para poder animar. Por ejemplo, tenemos Camera Component que nos permite jugar con la apertura, focal length y todo esto. Y también el Transform, que es lo que queremos ahora, ¿vale? Si quisiéramos más cosas, siempre podemos añadirlas desde aquí. Vamos a establecer también un poco el tema del foco, porque nos interesa que se esté en su sitio. Así que vamos a irnos a la cámara. Vamos a ajustar el foco. Vamos a reducir la apertura, que ahora mismo está situada entre 1,2 y 22. Es decir, si la bajamos al mínimo, será 1,2. En cine, cuanto menos apertura tienes, más desenfoque de campo vas a tener. Por ejemplo, fíjate aquí, que aquí casi no tenemos nada aquí delante, y aquí se ponemos a 1,2. Se nota mucho. ¿Vale? Entonces, hay varias maneras de establecer el foco. Puede ser manual, que esto lo vamos a hacer en la siguiente, o lo vamos a hacer tracking. Si es tracking, lo que nos va a pedir aquí es que elijamos un objeto. Entonces, por ejemplo, este. ¿Vale? Estamos traqueando, entonces, si nos acercamos al coche, pues lo que va a pasar es que ese coche siempre va a estar en foco. ¿Vale? Vamos a asegurémonos de... Estamos en la cámara trasera, vamos a mirar a través de esta cámara, ¿vale? Al mirar a través de esta cámara estamos en Pilot Mode, quiere decir que cuando nos movamos por aquí, la cámara también se va a mover. ¿Vale? Vamos a ajustar un poquito también la focal length, ¿vale? O sea, es decir, el zoom que tenemos. Cuanto más zoom tengamos, también vamos a tener más desenfoque, así que vamos a... Y además es un poco también más dramático. Así que bueno, yo creo que podemos estar aquí, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es crear un track, una clave, una key, pulsando aquí, se nos quedan todas las claves aquí. Y vamos a activar este botón para que cada vez que se nos mueva la cámara tengamos una nueva clave. ¿Vale? Entonces, como estamos pilotando la
la cámara, que podemos salir de aquí con esto, ¿vale? Aquí podemos estar como estábamos antes, pero vamos a volver a meterlo. Vamos a colocar nuestra primera posición, que puede ser esta quizá, no está mal, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ajustamos a, mira, 25 fotogramas por segundo para calcularlo bien, y así en el 100 son 4 segundos. Vamos a hacer otra animación. Entonces vamos a ir acercándonos poco a poco. De hecho, aquí creo que es mejor mover la cámara más lenta. Bueno, ves que aquí nos ha creado las keys automáticamente. Entonces ahora lo que está haciendo esto es acercarse lentamente. Si os fijáis, al darle al play, el movimiento empieza, acelera y frena. En principio no queremos eso, ¿vale? Así que vamos a irnos a las curvas. Elegimos nuestra cámara y nuestras curvas, que son básicamente location y rotation, quizá también. Escala no hay nada. Pero en estas dos, elegimos las dos curvas, marcamos todos los keyframes y aquí tenemos varios modos. ¿Ves lo que decía antes, ¿no? ¿Ves? Aquí es como que acelera y frena. Si marcamos que sea lineal, pues va a ser completamente un movimiento continuo, que en este caso nos beneficia. ¿Vale? Entonces ahora vamos aquí. Ya va el coche animado. ¿Vale? A partir del 100 vamos a irnos a Camera Cats y vamos a crear otra cámara. Por ejemplo, esta va a ser la de arriba, desde arriba. ¿Vale? Ves que aquí nos genera otro vídeo. Mira, vamos a hacer también la longitud del vídeo, nos llega hasta aquí, vamos a hacer que sea 300. Es decir, 100 frames para cada cosa, 4 segundos. Pues está bien, ¿no? No pasa nada. Esta marca también lo que nos hace es hasta dónde vamos a renderizar, así que ponerlo hasta el final. $300. No sé si hay alguna manera más fácil de hacer esta, la verdad. Pero bueno, me parece un poco manual, la verdad. En fin. Vale, esto nos va a llegar hasta el 200. ¿Vale? Hasta aquí. Es decir, a partir de aquí, si miramos nuestro Camera Cats ahora, aquí tendremos esta escena. Pasamos a esta, que ahora vamos a animar. Y luego a partir de aquí, del 200, pasaremos a la cámara frontal. Y ya hasta el final. ¿Vale? Veis que estamos aquí ya animando cosas. Bueno, pues vamos aquí al principio, al 100. Vamos a activar nuestra cámara desde arriba. Es decir, nos ponemos aquí. Acordaos de que tenemos que crear una keyframe en Transform. Así que, pum, la vamos a crear ahí. Y vamos a pilotar la cámara que ya estamos pilotando, ¿no? Cámara desde arriba. Vale, no sé si ponerla un poco más alta. Bueno, pues así está bien. Y en el 200, pues vamos a, no sé, vamos a girar un poco. A ver qué tal queda esto así. Y se nos ha creado una nueva keyframe. Vale, aquí parece que el foco está bastante clarito, pero por si acaso vamos a marcar nuestra cámara. Cámara desde arriba. Ahora vamos a hacer un foco manual. Quiero que me dibujes el foco. Y aquí marcamos la distancia a la que queremos que esté todo enfocado. Vamos a ir bajando hasta encontrar una cosa azul. Ahí está. Esto marca lo que está en foco, así que vamos a enfocar, pues eso, esta zona, el coche. ¿Vale? Como antes vamos a hacer las curvas. Vamos a marcar que esto sea cámara desde arriba. Transform, location, rotation. Marcamos todo y le decimos que sea lineal. ¿Vale? Entonces ya tenemos esto por aquí. Esto va girando. No sé si hacer que se acerque un poquito más, la verdad. Así que vamos a abrir esto. Nos vamos aquí adelante y que se acerque un poquito más. Vale, pues bueno, tenemos ya estos dos bloques. Así que si miramos desde aquí,
tenemos este de aquí, este de aquí, y ahora vamos a hacer finalmente la última parte. ¿Vale? Nos metemos en nuestra cámara frontal, era esta de aquí. Vamos a ajustar primero un poquito valores, igual que hemos hecho antes, vamos a bajar la apertura al mínimo. Vamos a aumentar la focal length, vamos a poner 24 a ver qué tal. Posible que nos tengamos que ir, vamos a pilotar, no nos olvidemos de que tenemos que pilotar esta cámara. Y vamos a ponernos un poco más hacia atrás. Por ejemplo, desde aquí. ¿Vale? Como antes vamos a ajustar el foco manualmente. Y le decimos que esté, vamos a ver dónde, justamente yo creo que sea el foco del coche o la marca. ¿Vale? Ahí está bien. Ahora está desenfocado y nuestro coche está enfocado. Yo creo que podemos estar un poquito más abajo para darle más ahí espectacularidad. Vale, pues desde aquí estamos en el frame 210, 200 quiero decir, cámara frontal, añadimos una clave. La tenemos aquí. Y al 300, es decir, nos vamos al final del todo, vamos a movernos hacia el otro lado para que quede así. ¿Vale? Más o menos. Yo creo que está bien así. Ya nos ha creado la clave. Lo que sí vamos a hacer aquí es que sí que se frena al final. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es activamos las curvas en nuestra cámara frontal. Vamos a activar todo esto. Queremos que esto se quede así, pero la primera que sea lineal. Así las primeras les decimos que sea lineal. ¡Pum! Así irá frenando. Vamos a ver si es verdad. Que yo digo una cosa y luego... Entonces... ¡Pum! Y ahí acaba. ¿Vale? Pues bueno, no está mal. Vamos a ver, esto está ya casi listo para renderizar. Bueno, pues vamos a ver cómo ha quedado esto. Si pulsamos en Camera Cuts, veremos nuestra animación. Vamos a darle a play. De hecho, luego aquí desde el propio Unreal le puedes añadir música o lo puedes hacer después en cualquier programa de edición. ¿Vale? Pues esta va a ser nuestra animación. Tenemos ahora dos opciones para sacar esto. Una es quizá la de más calidad y otra es una más rápida, que es menos calidad, pero te permite generar vídeos, mientras que de la otra manera solo puedes generar secuencias. Pero bueno, vamos a ver las dos. ¿Vale? Si nos vamos aquí a Window, Cinematics, Movie Render Queue, nos saldrá esta ventana que nos está pidiendo que queremos renderizar. En este caso nos pide una secuencia, que es la que tenemos. ¿Vale? La tenemos aquí. Aquí nos va a pedir cosas, por ejemplo, queremos que sea una secuencia de JPGs. Vale, pues sí, otras opciones que hay son BMP y XR, esto sí es de alta calidad, etcétera. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? Vale, rendering esto está bien. Podemos también, por ejemplo, sacar anti-aliasing, que siempre está chulo. Y en output, aquí le decimos dónde lo va a grabar. Y a qué resolución. Eso lo podemos cambiar a lo que queramos. Así que yo creo que está bien. Así que vamos a aceptar y directamente grabar. Nos sale aquí esta ventana y vamos a pausar el vídeo hasta que acabe. Vale, pues ya ha terminado de renderizar. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Esto está en nuestros proyectos. Escena playera. Saved. Movie renders. Pues aquí vemos la escena, que está súper chula. Aunque como veis es muy brillante. Vamos a tener que ajustar los valores de exposición de nuestra cámara. Así que vamos a hacerlo ahora. Vamos a ir a las 3, de hecho. Marcamos las 3. Y en Exposure vamos a fijarlo a 3. El mínimo y el máximo. No sé si incluso un poco menos. Así está bastante guapo. Vamos a dejarlo así. ¿Vale? Y vamos a renderizar de nuevo.
A ver si ahora sale mejor. Renderizamos. Y esperamos a que termine. Ya terminó el render. Vamos a volver a nuestra carpeta. Que por cierto la he cerrado. Yo soy muy listo. Pero bueno, volvemos enseguida. UE4. Projects. Escena playera. Set. Movie renders. Y este está muy chulo. Esto ahora podemos meterlo en un editor de vídeo y sacamos la imagen. Otra opción que tenemos es utilizar el otro tipo de renderizador, que es directamente desde el propio sequencer. Hay un botón aquí para generar una película. Lo bueno que tiene esto tiene peor calidad porque no tiene opciones de anti-aliasing ni otras cosas y el tamaño está limitado. Pero puedes sacar un vídeo, con lo cual, pues bueno, quizás más fácil para reproducirlo. Así que, pues bueno, vamos a darle a Capture Movie. Hagamos todo. Nos sale hasta aquí. Vamos a pausar hasta que acabe. Ya ha terminado. Aquí nos pone Capture Finish. Bueno, lo hemos perdido el enlace ese, pero esto tiene que estar por aquí en Set Video Captures. Y aquí tenemos M Playa. Y aquí tenemos nuestro estupendo pequeño anuncio de Mitsubishi. Aquí falta aquí una música un poco aquí gloriosa. Pero bueno. Pues esto es todo, básicamente. Veis que no ha sido tan difícil y hemos utilizado todo tipo de materiales y elementos y objetos gratuitos para generar una imagen que está, pues bueno, no está mal, está interesante. Sus brillos y tal, sus desenfoques, es muy cinemático. Bueno, pues eso es todo. Hemos llegado al final de nuestra serie de tutoriales en los que explicamos cómo hacer esta estupenda escena de vídeo con un coche y materiales de automoción. Hemos visto en el primer vídeo cómo incorporar todos los elementos gratuitos de Internet y del Unreal Marketplace, los hemos colocado en la escena. En el segundo vídeo hemos visto cómo texturizarlos con materiales de automoción y ajustando el post-process volume y algunas variables para que quede muy chulo. Y en este vídeo último, pues hemos animado las cámaras y generado una secuencia de vídeo. Así que, bueno, en los siguientes vídeos vamos a utilizar seguramente esta misma escena y utilizaremos HTC Vive Pro, que digamos, es un sistema de realidad virtual en principio para videojuegos. Lo que pasa es que lo vamos a utilizar para que los controladores manejen una cámara virtual desde fuera. O sea, vamos a realmente a controlar la cámara desde aquí. Vale, va a ser muy interesante. También haremos alguna prueba después, más adelante, de hacer cromas en tiempo real y iremos haciendo pruebas de producción virtual que yo creo que van a estar muy interesantes. Así que bueno, si tenéis dudas o comentarios, pues las ponéis en los comentarios del vídeo. No lo sé todo, pero trataré de responder a todo lo que pueda. Y bueno, ha sido un placer estar con vosotros, así que si queréis ver más cosas, suscribíos y nos vemos aquí en el canal. Hasta luego.